Bien, habiéndonos encomendado ya en oración al Señor y teniendo presente el pasaje que consideraremos en esta mañana, quiero, hermanos, que recordemos que hace 15 días estuvimos tratando un tema sobre la planificación. Vimos algunos principios muy generales basados en Proverbios 16 que nos muestran cómo debemos planificar piadosamente. Recordamos los que pudimos estar ese domingo. Y hermanos, recordamos 3 nociones importantes que no quiero que dejemos de lado, que no dejemos de recordar. La primera es que planeamos con manos abiertas, que fue la expresión que usamos, por causa de que Dios es soberano y que su decreto finalmente permanecerá. Pero también planeamos con manos abiertas debido al engaño de nuestro propio corazón. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y por causa de que nuestro corazón es engañoso, tenemos que planear con mucho cuidado, reconociendo que podemos estar aún sinceramente equivocados. Pero también, hermanos, planeamos con manos abiertas porque estamos urgidos de ver la guía de Dios en nuestras vidas, y por eso cada paso que vamos dando en nuestra planificación la vamos encomendando a Él, que es lo que el Señor nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bien, hermanos, eso para recordar que es importante planificar piadosamente. Pero hoy, hermanos, vamos con lo que veremos hoy a complementar lo que vimos hace 15 días con un aspecto más práctico. Hoy vamos a hablar de un aspecto más práctico y es nuestra manera de hablar de nuestros planes. ¿Cómo nos referimos a nuestros planes? Aún la piedad también debe verse en nuestra manera de hablar de nuestros planes. Y, hermanos, una verdad importante que recordaremos hoy, que trataremos hoy, es que nuestra manera de hablar delata o revela quién señorea en nuestro corazón. Nuestra manera de hablar da evidencia de quién está gobernando, señoreando nuestro corazón. Y de esta manera he titulado esta enseñanza, esta predicación de hoy: ¿qué es vuestra vida? Que es una pregunta que Santiago nos plantea allí, como ustedes lo leyeron hace un momento, en el versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Nuestra manera de hablar, hermanos, evidencia quién señorea nuestra vida. Así que, hermanos, entreguémonos a desarrollar este asunto como complemento del que vimos hace 15 días. Y como vieron, hermanos, el pasaje de donde vamos hoy a aprender está en Santiago. Santiago es una epístola, hablando del libro, no del hombre. Santiago es una epístola, es un documento que probablemente sea el primero de todos los escritos del Nuevo Testamento. Es probable que Santiago ha escrito esta epístola por allá hacia el año 44 después de Cristo, muy temprano en la vida de la iglesia. Y esto indica, hermanos, si es así, que Santiago está dirigiéndose a una audiencia principalmente judía, pero judía cristiana, ¿correcto? Estamos en tiempos en que todavía todo este mare magnum de cosas con la entrada de los gentiles no ha ocurrido probablemente, y Santiago está dirigiéndose especialmente a una cristiandad judía que está dispersa a lo largo y ancho de Asia Menor. Así que probablemente debamos tener en cuenta eso. Y Santiago, hermanos, como todos hemos podido comprobar cuando leemos esta epístola, es un hombre que escribe de manera muy práctica. Hermanos, a Santiago en esta epístola le preocupa que los creyentes aprendan a distinguir entre la falsa religión y la verdadera religión. Curiosamente, hermanos,
la verdadera religión tiene que ver mucho con lo que uno habla. Interesantemente, mucho de nuestra verdadera religión se expresa por lo que hablamos, y por eso Santiago tiene una preocupación muy particular por la manera en que los cristianos hablamos. Hagamos un breve escaneo de esta verdad ahí en Santiago. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, miren conmigo, en Santiago, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga. Al exhortar no diga es porque Santiago está preocupado por lo que decimos, ¿correcto? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por ejemplo, miren el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Ahí notamos nuevamente esa preocupación de Santiago en cuanto a la manera en que los cristianos hablamos. Miren el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Otra vez hay una preocupación ahí. Miren el capítulo 2. Miremos los versos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está preocupado por lo que decimos. Miren, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miremos también ahí versos 9 y 10. Con ella, es decir, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Miren Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, en este escaneo nos damos cuenta que Santiago tiene una auténtica preocupación por la manera en que los cristianos hablamos. Para Santiago, nuestra manera de hablar refleja si nuestra religión es vana o si es una religión verdadera, hermanos. Hemos de tener mucho cuidado con eso. Y nuestro pasaje particular de hoy también refleja esa preocupación de Santiago. Ahora sí, ubiquémonos ahí en el capítulo 4. Miren ustedes los versos 13 y 15. Dice el verso 13: vamos ahora a los que decís. Ahora compárenlo con el verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir. Entonces, una realidad es lo que decís, otra realidad es lo que deberíais decir. Hermanos amados, entonces notamos en este párrafo también una preocupación de Santiago por la manera en que los creyentes hablamos. Sugiero, hermanos, que para esta predicación de hoy dividamos esta porción en dos partes principales. Una de ellas asociada al lo que decís o los que decís, y la otra asociada a de lo cual deberíais decir. Esos son los dos puntos, hermanos, de esta predicación. Y el primero que quiero que veamos es este. Hay un lenguaje de una vida que refleja el señorío personal. Es decir, ciertamente Santiago nos muestra que hay un lenguaje que revela que somos señores de nosotros mismos. Nuestra manera de hablar nos delata. Así que este primer punto, el lenguaje de una vida bajo el señorío personal o propio, está representado por la frase los que decís. Vamos ahora los que decís. Porque Santiago, hermanos, con esta frase está implicando que había cristianos que estaban hablando en formas que no reflejaban el señorío de Cristo en sus vidas. Cristianos,
Santiago no le está hablando aquí a impíos, a cristianos, personas en la iglesia. Ahora, ¿en qué manera estaban hablando estos cristianos? Ahí en el versículo 16 se nos dice en qué manera. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. La manera en que estos cristianos en la iglesia estaban hablando era con soberbia. La palabra soberbia, hermanos, en su original griego es una palabra muy interesante, alazonía. ¿Por qué es interesante esta palabra? Porque esta palabra refiere a un antiguo personaje en las comedias griegas que era el alazón. Recuerden, soberbia, alazonía, y había un personaje antiguo llamado el alazón. ¿Quién era el alazón en las comedias antiguas griegas? Era el presuntuoso. En las comedias griegas, el que presumía de logros que no tenía, el que presumía de habilidades, bienes y méritos que no tenía realmente, ese era en la comedia griega el alazón. Su papel dentro de la comedia era ser eso, un fanfarrón, era ser un presumido de cosas que no tenía. Y el Espíritu Santo quiso usar esta palabra aquí para decir que dentro del pueblo de Dios también hay fanfarrones, hay alazones. Bueno, y probablemente todos estamos ahí, hermanos, involucrados en esta exhortación, presumiendo de cosas sobre las que no tenemos control, soberbiamente hablando. Así que, hermanos, la soberbia de estos cristianos a los que se refiere Santiago aquí consistía, hermanos, en que ellos estaban hablando, disponiendo de sus vidas y organizándolas como si Dios no existiera o como si Dios no tuviera injerencia en la vida humana. Miren ustedes en el verso 3, hermanos, cómo estos cristianos a los que se refiere Santiago hablaban soberbiamente, disponiendo y organizando su vida como si Dios no existiera o como si no tuviera ninguna injerencia en la vida humana. Por ejemplo, la organizaban respecto al tiempo. ¿Qué están diciendo? Hoy, mañana, y están diciendo un año, ¿correcto? Factores de tiempo. Pero también la estaban organizando respecto a los lugares. ¿Lo notaron? Iremos a tal ciudad. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Pero también respecto a las actividades. Dice, y estaremos y traficaremos y antes de eso iremos. Ahora, hermanos, traficaremos aquí, entiéndase como negociar o comerciar. Lo que pasa es que en nuestro contexto traficar tiene un sentido peyorativo, negativo, ¿no? Pero no aquí. Traficar aquí significa negociar, ¿cierto? Comerciar. Pero también la estaban organizando respecto a los objetivos o propósitos o expectativas de la vida. Dice, y ganaremos. Ganaremos, sacaremos ganancia. Hermanos, noten los 4 factores sobre los cuales estos hermanos creían tener control sobre la vida. Tiempo, lugares o espacio, actividades y propósitos, expectativas. Curiosamente, hermanos, esos 4 factores son los que configuran un plan. Para que haya un plan, tiene que haber tiempo, un espacio en donde se desarrolle la actividad, una actividad particular y un propósito de todo eso. Hay un auténtico plan aquí desarrollado en todas sus características. Y hermanos, probablemente Santiago tiene en mente dentro de la iglesia a un grupo de hermanos que son comerciantes.
muy probablemente comerciantes judíos que desde tiempos antiguos, hermanos, han tenido un fino instinto para los negocios. Los judíos siempre han sido buenos para negociar, para comerciar. Pero estos hermanos comerciantes en la iglesia estaban alardeando de algo que no tenían. ¿Qué no tenían? Control sobre sus vidas. Nadie tiene control sobre su propia vida, hermanos. Ni sobre el tiempo, ni sobre el espacio, ni sobre las actividades, ni sobre las expectativas, ni propósitos. Pero ellos estaban hablando como si tuvieran el control de sus propias vidas. Y no perdamos de vista, hermanos, que el problema aquí no es planear. El problema no es hacer negocios. Incluso el problema no es ganar legítimamente a través de los negocios. Eso no es problemático. El problema aquí es hablar de los planes, de los negocios y de los propósitos y ganancias como si Dios no existiera. O como si Dios no tuviera injerencia en la vida humana. Es alardear verbalmente de algo que no se tiene. ¿Qué es lo que no se tiene? Control sobre la vida. No se tiene control sobre la vida, hermanos. Y este era el problema de estos hermanos. Ningún hombre puede evitar hablar sin pecar al disponer de su vida como si tuviera el control del tiempo, del espacio, de las actividades, de los propósitos y expectativas. Este es el pecado de la presunción. Es hacerse Señor y Dios de uno mismo. Y por eso, hermanos, notamos en el versículo 13 que estos cristianos comerciantes hablan de sus asuntos y por ningún lugar mencionaron al Señor, por ningún lado. Hablan del tiempo, del espacio, de las acciones, de las expectativas, de los propósitos, pero no mencionaron en ningún momento a Dios. No hay Señor en sus vidas. Por eso ellos se expresan así, soberbiamente frente a Dios. Pero nos preguntamos, hermanos, ¿qué hay en el corazón de alguien que se expresa así? ¿Qué hay en el corazón de alguien que se refiere a la vida de esa manera, con sus labios? Hay soberbia, por supuesto, pero recordemos, hermanos, que de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. Y este tipo de afirmaciones del verso 13, nos revelan que en el corazón de estos hermanos hay un Señor, y ese Señor se llama yo, el yo. Sus labios están expresando lo que abunda en su corazón, y abunda un Señor, el yo. El gran problema del yo, hermanos, es que se jacta de grandes cosas. El yo dice que logrará grandes cosas, pero no sabe nada. El yo no sabe nada. Se jacta de muchas cosas, pero el yo no sabe nada. Sin embargo, entre los hombres, creemos que hay hombres que parece que lo saben todo, ¿no? A veces creemos que los médicos lo saben todo, ¿no? A veces creemos que los pastores lo saben todo. Y por eso quienes acuden a los médicos y a los pastores no oran, porque creen que ellos lo saben todo y que van a dar la respuesta omnisciente a sus situaciones. Hay una película que tiene una escena que me gusta mucho, porque es una escena en donde un médico le abre su corazón al paciente y le dice lo siguiente. Dice el médico dice, los doctores son hombres que recetan medicinas que conocen poco para curar enfermedades de las que saben aún menos y para hombres sobre los que no saben nada. Pero nosotros creemos que los médicos lo saben todo. Así somos todo el mundo, no sabemos nada.
no sabemos nada. Creemos que sabemos cosas, pero no sabemos nada como deberíamos saberlo, dice Pablo. Así es el yo, hermanos, no sabe nada, pero se jacta de grandes cosas. Si quisiéramos saber, hermanos, realmente quién gobierna nuestro corazón, en nuestros planes, deberíamos grabarnos solo un día. Grabarnos un día. Y al final del día escuchar la grabación y evaluar cuántas veces en nuestras palabras salió el nombre Señor. Cuántas veces apelamos al Dios soberano en nuestras conversaciones. Y hermanos, aunque Santiago probablemente se esté refiriendo a comerciantes judíos, esto aplica a todos los cristianos. Porque todos, ustedes y yo, todos los días hablamos de nuestros propósitos y de nuestros planes y de nuestros proyectos y de nuestras expectativas. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo entonces habla alguien que refleja, que está disponiendo y organizando su vida tomando en cuenta a Dios, sin tomar su nombre en vano? Sin tomar su nombre en vano. ¿Cómo habla alguien que en todo lo que proyecta y planea está tomando en cuenta a Dios sin tomar su nombre en vano? Y hermanos, esta es una pregunta muy importante. No podemos responder a esta pregunta de manera facilista. Porque una respuesta facilista a esta pregunta sería, mire, en todo lo que hable, póngale el nombre de Dios a todo. Póngale el nombre de Dios a todo lo que hable. Diga Señor a todo lo que hable. Esa sería una respuesta facilista, pero Santiago no tiene respuestas facilistas a esta pregunta. ¿Cómo habla alguien? ¿Cuál es el lenguaje de alguien que muestra que en verdad Cristo es el Señor de sus propósitos, planes, proyecciones, etcétera? Por eso, hermanos, es importante ver un segundo punto, y es que hay un lenguaje de una vida bajo el señorío de Cristo. Así que acabamos de repasar cuál es el lenguaje de una vida bajo el señorío personal, pero ahora Santiago nos va a enseñar que hay un lenguaje de una vida bajo el señorío de Cristo. Hay una forma en que los que en verdad tienen a Cristo como el Señor de sus planes, metas, propósitos, habla. Y este punto segundo está representado por la expresión en el verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir. Pero vamos a ir paso a paso. Leamos el verso 14. Y vamos a leerlo junto al 13, nuevamente. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Importante pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos queridos, y en el verso 15 complementa Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, primero viviremos y luego con vida haremos esto o aquello. Así que lo primero, hermanos, que empezamos a encontrar, especialmente en el verso 14, es que hay un lenguaje de una vida que está bajo el señorío de Cristo, y ese lenguaje se expresa tras una consideración seria de lo que en verdad somos como criaturas de Dios. Ojo a esto. El lenguaje de alguien que está sometido a Cristo se expresa después de una consideración seria, juiciosa, de lo que en verdad somos como criaturas de Dios. Cuando usted y yo consideramos con seriedad qué somos como criaturas de Dios, eso va a afectar nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje y el hablar de nuestros propósitos, proyectos y planes. ¿Qué somos como criaturas de Dios? ¿Qué es vuestra vida?
pregunta Santiago: ¿qué es vuestra vida? Y con esta pregunta, Santiago va a comenzar a corregir las perspectivas equivocadas que un cristiano puede tener de sí mismo, de su propia vida, como por ejemplo, que él es Señor de su propia vida y que tiene control sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre las actividades y sobre las proyecciones o expectativas de lo que hace. Y es que, hermanos, todos estamos inclinados a tener un concepto de nosotros, pero muchísimo más alto del que debemos tener. Todos tenemos esta inclinación pecaminosa, esta distorsión pecaminosa. Todos tendemos a tener de nosotros mismos una perspectiva más alta de la que en verdad deberíamos tener. Así que, ¿qué es vuestra vida? Pues lo primero que nos dice Santiago es que nuestra vida, como criaturas de Dios, es una vida incierta. Eso es nuestra vida como criaturas de Dios, es una vida incierta. Miren el verso 14: cuando no sabéis lo que será mañana, incertidumbre caracteriza nuestra vida. Ahora, hermanos, tengo que hacer aclaraciones. Para Dios, nuestra vida no es una incertidumbre, pues Él planeó nuestra vida eternamente, ¿no? Pero para nosotros sí lo es. También debo aclarar, hermanos, que no es incierto lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, sus promesas, eso no es incierto. Sabemos que viviremos eternamente con Cristo, sabemos que estamos o hemos entrado en posesión del Evangelio y sus riquezas. Eso no es incierto. Pero, hermanos, nuestra vida en este mundo para nosotros sí es una continua incertidumbre por creación. Santiago dice: no sabemos. Ahí está el punto de la incertidumbre. No sabéis. Esta es una ignorancia absoluta del futuro más cercano. Es una incertidumbre, hermanos. No sabemos lo que será mañana. Ahora, Santiago ha sido muy amable. No sabemos lo que va a pasar en 5 segundos. Hermanos, nuestra vida en un sentido muy real es un continuo misterio. Es un misterio para nosotros mismos, para Dios no, ni en sus promesas. Estamos asegurados en Cristo, pero en este mundo, para nosotros nuestra vida es un continuo misterio. Si al menos supiéramos qué será de nosotros en media hora, pero no podemos por creación saberlo. ¿Qué es vuestra vida? Es una vida incierta. Y esta verdad, hermanos, en un sentido muy estricto, debería ser un ánimo para oír más al Señor y hablar menos. Esta verdad de nuestra incertidumbre debería llevarnos a ser más prudentes en el hablar menos. El yo se jacta de grandes cosas, pero esa verdad debería aterrizarnos. Somos criaturas, nuestra vida es incierta, hay muchas cosas que deberíamos dejar de hablar y oír más. Hablar menos acerca de nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida? Es una incertidumbre continua. Pero también esta debería ser una advertencia, hermanos, para todo momento estar listos para partir con el Señor. Estamos en una absoluta incertidumbre que ni siquiera sabemos si en 10 minutos vamos a estar vivos. Deberíamos estar listos para partir a toda hora con el Señor, preparados para partir con Él, preparados para estar con Él en cualquier momento. Hermanos, Dios nos creó así
Así nos hizo Dios. Para que en este mundo no sepamos nada, con el propósito de que seamos plenamente dependientes de Él. Para que seamos dependientes de Él. Pero nuestra inclinación, en cambio, no es pensar de nuestra vida como una neblina pasajera, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó que usted es una neblina pasajera? Oh, no, hace tiempo que no meditamos en que somos una neblina pasajera, pero hace poco pensamos que éramos soles permanentes, no neblinas pasajeras. Además, Santiago nos dice que como criaturas no solo somos una vida incierta, sino somos una vida breve y efímera. Sigue diciendo el verso 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago compara nuestra vida con un vapor, una neblina que pronto se desvanece. Nos ha pasado. Cuando vemos nubes y vemos una figura, vemos el dinosaurio y queremos llamar a alguien para que mire el dinosaurio. Mientras estamos llamándole, el otro va a mirar y ya no hay un dinosaurio. Ya se deformó la nube. Así es nuestra vida en este mundo. Es un paso breve, efímero. Estamos y luego ya no estamos. El Salmo 39 nos compara con una sombra. ¿Cuánto dura una sombra? El Salmo 78 dice que somos un soplo. Eso somos en esta vida. El Salmo 90 dice que somos un sueño. ¿Cuánto dura un sueño? Que somos un suspiro y que somos una hierba. El Salmo 103 dice que somos polvo que el viento lleva. Oseas 13 dice que somos como humo, que somos como la bola de heno que corre en el desierto, que somos como rocío de la madrugada, dice Oseas. Nuestra vida, hermanos, como criaturas en este mundo, es tan breve y efímera. Es verdad, viviremos eternamente con el Señor, pero en este mundo es breve y efímera. Y aquí es donde nosotros nos jactamos de grandes cosas. Deberíamos jactarnos de una eternidad con Cristo, pero es aquí en donde nos jactamos de grandes cosas en este mundo, ahora, en un siglo malo. Mis hermanos, los hombres del pasado, los grandes hombres del pasado, las grandes personalidades ya no están. Solo están en la memoria histórica, pero ya no están presentes. Usted y yo hoy estamos y nos jactamos de grandes cosas, pero un día ya no estaremos aquí. Hoy estamos los pastores que estamos, con los miembros que estamos, pero hermanos, en unos años habrá otros pastores y otros miembros y pasamos. Así es nuestra vida. Pero hermanos, todos aquí perseguimos la gloria. Todos aquí perseguimos dejar en la memoria de los hombres nuestra canción, dice un poeta. Todos queremos dejar en la memoria de los hombres nuestros actos. Todos queremos que nuestro nombre quede en un libro, en un museo, en una biblioteca, en un cuadro, al frente, en la iglesia, en la capilla. Y para lograrlo nos vamos abriendo paso por este mundo, un paso desenfrenado. Y cuando reaccionamos, ha pasado ya mucho tiempo y hemos abandonado seres queridos en el proceso por buscar nuestra gloria aquí. Cuando nos damos cuenta, hemos traicionado amigos al mirar hacia atrás. Hemos aplastado y dañado personas en el proceso de buscar nuestra gloria. Hemos derrochado dinero. Hemos cuidado lo inerte, pero hemos descuidado la vida de un esposo, de una esposa, de unos hijos. Nos perdimos la crianza de nuestros hijos por buscar la gloria en un mundo efímero, en una vida tan breve.
Nos negamos a formar un hogar, o formamos uno pero lo destruimos por buscar nuestra gloria, sabiendo que es una vida breve. Y lo más trágico, perdimos los años más fuertes y de mayor vigor para consagrarnos al Señor. Se fueron. Porque como criaturas tenemos una vida breve y efímera. Y hermanos, generalmente cuando nos damos cuenta de esto, ya esta brevedad está pasando. El tiempo es muy breve, muy efímero. Lo somos nosotros también. Y cuando queremos remediar las cosas y por fin aprovechar el tiempo en esta brevedad, ya no hay condiciones, ya no hay fuerzas, ya no hay recursos, porque la vida es muy breve, hermanos. Y esto debería exhortarnos con fuerza a no buscar nuestra gloria en una vida tan efímera, sino la de Dios. Esto debería ser una advertencia de por cuánto tiempo vamos a permanecer más en nuestra rebelión y pecado. Pero también es un ánimo a contentarnos con lo que tenemos ahora y disfrutarlo, hermanos. La vida es muy breve. Disfrutarlo. Disfrutar los bienes que tenemos, pero en especial las personas que tenemos. Disfruta a tu esposa y tu esposo, porque la vida es muy breve y efímera. Tal vez cuando quieras disfrutar a tu cónyuge, ya no puedas. A tus hijos, a tus amigos y hermanos en la fe, porque la vida es muy breve. Eso somos como criaturas de Dios. ¿Qué es vuestra vida? Es una vida incierta y es una vida breve, efímera. Y eso debería, hermanos, constreñirnos a hablar de cierta manera de nuestros planes y propósitos en la vida. No a dejar de planear, pero sí a hablar en una forma particular que considere esto, que como criaturas de Dios somos una vida incierta y una vida efímera. Pero hermanos, el lenguaje de alguien que está sometido al señorío de Cristo no solo considera lo que se es como criatura de Dios, sino también lo que se es como nueva criatura de Dios en Cristo. Ojo a ese punto, y es muy importante. El lenguaje de alguien que está sometido al señorío de Cristo no solo considera con seriedad lo que él es como criatura del Señor, sino lo que él es como nueva criatura de Dios en Cristo. Y eso, hermanos, ciertamente lo expresa aquí Santiago. Recordemos, hermanos, que los creyentes no solo somos criaturas de Dios, los creyentes también somos nuevas criaturas de Dios en Cristo. Criaturas por nacimiento natural, en cuanto a lo efímero, en cuanto a lo incierto. Son experiencias de nuestra vida. Así somos como criaturas, pero como nuevas criaturas de Dios en Cristo, nacidos por el Espíritu, somos, hermanos, siervos del Señor. No somos dueños de nada. No tenemos nada. El pastor Engelbert esta mañana en el tiempo de ayuno de oración decía, no solo lo que ofrendamos, lo que ustedes tienen en sus bolsillos también es del Señor. No tenemos nada, hermanos. No sabemos nada y no tenemos nada. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Y a la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Santiago también responde que no solo somos criaturas de Dios, finitas y pasajeras en esta historia humana, en este mundo, sino que también somos nuevas criaturas de Dios en Cristo. Ahora eso está implicado. Eso está implicado. ¿En dónde? En el versículo 15. Miren conmigo el verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Esto es muy importante, hermanos.
en el desarrollo de lo que está haciendo Santiago aquí. Está diciéndole o recordándole a los cristianos que ellos tienen un Señor y que por eso tienen que mencionarlo. Porque ya no son señores de sí mismos o no somos señores de nuestras propias vidas, sino que hay un Señor sobre nuestras cabezas. Así que está implicado aquí, hermanos, que esos creyentes a los que se refiere Santiago y nosotros, por ser nuevas criaturas, tenemos un nuevo señorío. Ya no un antiguo señorío, sino un nuevo señorío, el de Cristo. Y una de las implicaciones, hermanos, de ser nuevas criaturas es que ya no nos pertenecemos. Tenemos un nuevo Señor. Ahora vivimos por Él y vivimos para Él. Por lo anterior, hermanos, en nuestras conversaciones deberíamos usar continuamente el nombre Señor, nuestro Señor. El reconocimiento de Cristo como Señor no solo debe ocurrir en el corazón, hermanos, también debe ocurrir en los labios. Ahora, volvemos a la pregunta: ¿cómo habla alguien que refleja que está disponiendo y organizando su vida, tomando en cuenta al Señor, pero sin tomar su nombre en vano? Sin tomar su nombre en vano. Ahí mismo en el verso 15 está la respuesta. Una vez más, leamos: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que nos dice, hermanos, que alguien que habla reflejando, que dispone de su vida y organiza su vida como teniendo un Señor, pero sin usar su nombre en vano, primero es un hombre que usa continuamente el nombre del Señor en lo que habla, pero consciente de su señorío. No es usar el nombre del Señor por usarlo. Es usar el nombre del Señor consciente de su señorío. Ahora, una nota aclaratoria, hermanos. Recordemos, no olvidemos que hay aspectos del señorío de Cristo o de su voluntad para nosotros que están revelados, ¿cierto? No son desconocidos. Los mandamientos, los principios que el Señor dejó en su palabra son la voluntad de nuestro Señor revelada para nosotros. Pero hay otros aspectos de la voluntad del Señor para nuestras vidas o de su señorío para nosotros que Él no los reveló. Asuntos muy particulares en los que ya pesa su decreto, pero que nosotros no sabemos. Y a eso le llamamos la providencia de Dios. Palabra de Dios y providencia de Dios. Dios nos gobierna a través de su palabra y a través de su providencia. El asunto con la providencia es que no conocemos muchos detalles particulares de nuestra vida. Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer todo lo que vimos hace 15 días. Todo ese proceso que estudiamos. Pero hermanos, aquí el asunto que Santiago tiene en mente es el de hablar del Señor de tal manera que confiemos que su providencia tiene lo mejor para nosotros. No está hablando de un asunto que está revelado, está hablando de una negociación que algunos comerciantes quieren llevar a cabo. Y eso habla de planes ¿qué? Futuros. Y no sabemos el futuro, está en la providencia de Dios. No está revelado de manera particular, sí de manera general en los mandamientos y principios, pero hay detalles de nuestro día a día que no están escritos. Fuera de esos principios generales y mandamientos, no están ahí. ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? ¿Me cambiaré de trabajo? ¿Haré este negocio? ¿Seguiré poniendo mis ojos en esta chica o en este chico? Etcétera. Asuntos particulares que el Señor no te va a dar el nombre de la persona ahí, o la carrera que quieres, o el trabajo a tomar. Están dentro de la providencia, ya pesa un decreto sobre esas cosas, pero tenemos que descubrirlas. De eso habla Santiago, de no hablar como si conociéramos la providencia
de Dios, porque no tenemos el control de nuestras vidas, hermanos. Así que viajar, tiempos de permanencia, negocios, ganancias, esto está fuera de nuestro control. Está en la providencia de Dios y hay un decreto sobre esto, pero no lo sabemos. Y por eso tenemos que hablar con respeto y temor. No jactarnos de grandes cosas. Así que hay que usar el nombre del Señor conscientes de que Él ya tiene una voluntad, porque el texto dice, si el Señor quiere significa que Él ya tiene un querer, que ya hay una voluntad, que tenemos que descubrirla, pero Él no tiene que descubrirla, Él la va a ejecutar. Queremos coincidir con Él. Él ya tiene un querer, ya tiene una voluntad por su decreto eterno. Así que, hermanos, el creyente al decir, si el Señor quiere, debe ser consciente de que Dios ya tiene un plan, un querer, una voluntad. Y el creyente al decir, si el Señor quiere, debe ser consciente de que Él ya no se pertenece a sí mismo. Ya no es Señor de su propia vida como antes. Y el creyente al decir, si el Señor quiere, debe planear y debe hablar de sus planes y de sus propósitos, entendiendo que el plan del Señor es el mejor. El que sea, es el mejor para su propia gloria y para mí. Y por lo tanto, cuando mencionamos al Señor en nuestras conversaciones y no hay nada de esto en mente que acabamos de decir, entonces la palabra Señor es una muletilla, es una frase encajonada, es tomar el nombre del Señor en vano. Pero si usamos así el nombre del Señor, no violaremos el tercer mandamiento de la ley de Dios, sino tomamos conscientes de que Él ya tiene un plan y que su plan es el mejor y que yo no me señoreo a mí mismo. Entonces diremos, si el Señor quiere, de verdad, con convicción, sin violar el tercer mandamiento de la ley de Dios que dice, ¿recuerdan? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cada vez que digamos, si el Señor quiere, o si el Señor lo permite, o si el Señor nos da la vida, o si el Señor lo concede, etcétera, debemos hacerlo conscientes de su señorío pleno sobre nuestras vidas. Si Él es Señor, y lo es, entonces debemos usar su nombre, conscientes de que Él gobierna sobre todo, no sobre algunas cosas, sobre todo, no sobre una parte. Observemos en el verso 15 los términos que nos dan el todo sobre lo cual gobierna Cristo. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, noten, viviremos y haremos. Hermanos, en esas dos sencillas palabras está resumida toda su vida y la mía. Toda. Todos los aspectos de su vida y la mía están resumidos en viviremos y haremos. Viviremos es una palabra que nos habla de la condición de estar vivo, de tener hálito de vida. Y haremos es esa vida activa de los que tienen hálito de vida, esa vida operante en este mundo. Y esto es un resumen de toda la vida aquí, hermanos. Miren, todo lo que pensamos, todo lo que proyectamos, todo lo que sentimos, planeamos, todo lo que decidimos, hacia donde caminamos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que observamos, lo que percibimos, etcétera, todo está resumido en este viviremos y haremos. Comenzando por vivir. Si usted no vive, ya no puede hacer nada. Los que han partido a la presencia del Señor en nuestra iglesia ya no pueden hacer nada aquí. Están haciendo otras cosas en otro lugar, no aquí.
Ahora, si viviremos, también haremos. Si el Señor quiere. Es que no podemos asegurar ni siquiera que vamos a tener hálito de vida en unos minutos. Una persona sale con una expectativa, no sabe, como ese cantante que murió ayer. Él no salió pensando que se iba a matar. Él salió pensando que iban a haber más conciertos. Ahí en esa avioneta iba un hijo de un pastor, por aquí una asociación de Fontibón, un fotógrafo. Salieron todos pensando que iban a volver a sus casas. Es que no podemos asegurar que viviremos, que tendremos el hálito de vida. ¿Por qué nos jactamos entonces de grandes cosas? ¿Por qué hablamos como hablamos? El creyente, hermanos, al decir Señor, debe ser consciente de que no hay cosa que esté fuera de su control, pero no hay nada sobre lo que tengamos control. Miren conmigo Hechos 18. Miren el verso 21. Miren cómo Pablo habla en Hechos 18:21, estando en Éfeso con los hermanos allí, dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Si Dios quiere. Usted podría decir, ¿cómo no va a querer Dios que Pablo vuelva a estos hermanos para que sean edificados? Pues no sabemos. A veces nuestras buenas intenciones, como aprendimos hace 15 días, no son los planes del Señor. Si Dios quiere. Miremos primero a los Corintios 4. Versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y hermanos, creemos que Pablo no estaba tomando el nombre del Señor en vano. En verdad estaba consciente de que los planes del Señor son los mejores. Y que Pablo no se señoreaba a sí mismo. Esto es lo que tiene que estar en nuestra conciencia cuando decimos si el Señor quiere. Miremos el capítulo 16 de primera a los Corintios. Versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ese es el lenguaje de alguien que ha considerado seriamente lo que es como criatura, pero también lo que es como nueva criatura, un siervo del Señor, un siervo. Eso somos todos, hermanos. Por eso, hermanos, Cristo no es Señor de solo una parte de nuestra vida, sino, si el Señor quiere, viviremos el todo de nuestra vida y haremos el todo en nuestra vida. Por eso pecamos cuando invocamos al Señor para que restaure nuestra salud, pero no lo invocamos igual para apartarnos del pecado. En unas sí es Señor y en otras no. Señor de mi salud, pero no Señor para apartarme del pecado. Pecamos cuando invocamos el nombre del Señor para recibir su guía en un plan de compra de un bien.
pero no lo invocamos igual en un plan de consagrarnos en 2026 a Él. Para unas cosas es Señor y para otras no. No es así. Si el Señor quiere, viviremos y haremos el todo de nuestra vida. Él es Señor. En el todo, absolutamente en todo. Y volvemos a la pregunta: ¿cómo habla alguien que refleja que está disponiendo y organizando su vida de tal manera que refleje que Cristo es el Señor de su vida sin tomar su nombre en vano? Hemos de decir también con Santiago, y volvemos a Santiago, hermanos, que alguien que habla así, bajo el señorío de Cristo, usa continuamente el nombre del Señor en lo que habla, pero sus actos, ojo, sus actos, no solo su conciencia, sus actos son coherentes con esa confianza consciente en el Señor. Es decir, hermanos, el creyente al decir, si el Señor quiere, está dispuesto a actuar en humildad con lo que Dios quiera hacer. Si se dijo el Señor quiere, pues el que no quiere usar su nombre en vano ha de ser humilde. Sus actos deben reflejar esa humildad y aceptar y esperar lo que Dios quiera. Porque un mero si el Señor quiere no sirve para nada, hermanos. Es la convicción de corazón unida a los actos y a los hechos, el fruto de la verdadera religión que explica Santiago. El creyente, al decir si el Señor quiere, entiende que el deseo del Señor puede ser distinto a mi expectativa personal. Y que no debería el creyente enojarse, si Él es Señor, no debería enojarse cuando Dios hace algo muy distinto o diferente a la expectativa que uno tiene, a lo esperado. Cuando nos enojamos con el Señor por las cosas que hace, aunque hemos dicho, si Él quiere, revelamos una doble militancia en el corazón. Militamos para el Cristo a veces, pero militamos para el yo en otras. Y realmente eso es militar para el yo. Finalmente, porque uno no puede servir a dos señores. Hermanos, no usemos el nombre del Señor en vano y que nuestros actos y palabras reflejen el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, se ha dicho que hay 3 actitudes que un cristiano puede tener frente a la voluntad de Dios. Una, de referencia; otra, de deferencia; y otra, de preferencia. Los cristianos que actúan con actitud de referencia frente al señorío de Cristo no dicen si el Señor quiere. Tienen la referencia de que Él hace su voluntad, pero no les importa en el día a día. Hacen lo que quieren, el Señor no está en sus labios. Otros cristianos son de deferencia. Saben que el Señor es Señor y que hace su voluntad y nombran si el Señor quiere, pero igual es una muletilla. Hacen lo que quieren en todo caso. Aunque es absurdo porque al final el Señor impondrá su decreto. Pero los de la preferencia dicen si el Señor quiere con convicción. Prefieren que se haga el plan del Señor, aunque vaya en contra de mis deseos, porque sabe que es lo mejor. Y Él va a ser glorificado, solo así. No hay otra forma en que pueda ser glorificado. Quiero concluir, hermanos, con los versos 16 y 17. Pasemos a un tiempo de conclusiones finales. Dicen los versos 16 y 17, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, ese al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este contexto en particular, se refiere al que sabe hablar, reconociendo el señorío de Cristo, al que sabe que Cristo es Señor de todo y no habla de esa manera y no tiene convicciones en ese sentido, y todo lo que dice al decir si el Señor quiere es pura deferencia, peca.
Ese es el punto de este contexto. Si sabemos que el Señor es Señor de todo, y si sabemos que Él es soberano, y si sabemos que Él es Señor no de una parte de nuestra vida, sino de todo, entonces pecamos si nuestros actos y nuestras palabras no van en esa misma dirección de lo que ahora el Señor muestra. De manera, hermanos, que no debemos expresarnos con soberbia frente a Dios, hablando como si Él no existiera o como si no tuviera injerencia en nuestra vida. No debemos expresarnos con soberbia frente a nosotros mismos, hablando como si fuéramos Señor y haremos esto y haremos aquello y mañana o en un mes, etcétera. No sabemos nada. En cambio, debemos hablar conforme a la verdad de que somos criaturas de Dios, criaturas inciertas y criaturas efímeras en este mundo. Pero también debemos hablar como nuevas criaturas de Dios en Cristo, es decir, como siervos del Señor, reconociendo que Él es Señor de toda nuestra vida. Hermanos, no hacerlo así es pecado. El que sabe hacer esto y no lo hace, peca. Por eso pecamos cuando nos ponemos bravos porque dijimos Señor, pero Él hace una cosa diferente a lo que queríamos. Pecamos cuando confundimos al Señor con el azar. Ojo, confundimos al Señor con el azar y pecamos por eso. ¿Cuál es el azar de los cristianos? El azar bautizado, el azar santificado. Es esa negligencia espiritual de cuando usted y yo decimos, si fluye es del Señor, si no fluye es porque no es del Señor. Amados, eso es pereza espiritual. No es así como funciona la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que fluyen hacia el pecado y hay muchas cosas que son estorbadas hacia la santidad. Ahí es que tener discernimiento y búsqueda del Señor para saber hacer su voluntad. No todo lo que fluye es la voluntad de Dios. Ese es el azar cristianizado que tenemos. No confundamos al Señor con el azar. Pecamos cuando lo confundimos. Pecamos cuando decimos si el Señor quiere, sin estar conscientes de quién es el Señor de nuestra vida y qué implica que Él sea el Señor de nuestra vida. Pecamos incluso absurdamente cuando no queremos decir si el Señor quiere, porque a veces no queremos decir si el Señor quiere, y usted y yo sabemos por qué a veces no queremos decir si el Señor quiere, porque sabemos que el Señor va a poder hacer con eso añicos nuestro plan. Y de pronto aguardamos con esa hechicería interna que a veces tenemos, que si no lo decimos, las cosas pueden revertirse para nuestro bien. No. Pecamos cuando no decimos si el Señor quiere, pensando que de pronto con eso nos vamos a salir con la nuestra. Y pecamos cuando hablamos y no se evidencia ni Dios ni Señor por ningún lado, como estos hombres. Sin embargo, hermanos, ese tipo de lenguaje que reconoce a Cristo como Señor fluye naturalmente cuando nuestros pensamientos previamente se han llenado de Él, continuamente, mañana, tarde y noche. Cuando nuestra comunicación con Él es fluida y continua. Ese lenguaje no es gratuito, es el fruto de una vida que se comunica continuamente con el Señor, que piensa continuamente en Él. Como afirmó un teólogo, el pecado de no acudir a Dios en oración es una de las ofensas más comunes que el cristiano comete. Otro dijo, planificación sin oración es arrogancia y orgullo. Y como dijo un presbiteriano escocés del siglo XIX, que en ningún momento del día o de la noche esté ausente lo sagrado. Hermanos, necesitamos pensar más en esa neblina. Necesitamos pensar más en ese siervo bajo el señorío de Cristo.
para la paz de nuestro día a día. Y por último, es probable que aquí hay personas que creen que Cristo es su Señor porque dicen Señor, Señor. El Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? No creas, amigo que estás presente, que por decir Señor, Él es tu Señor. No creas eso. Él te requiere creer en Él, y eso requiere un entendimiento de su obra, de su vida, y arrepentirte de tus pecados. Mientras no esté pasando eso, no es tu Señor, aunque menciones su nombre. Oremos.